Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es grande sobre nuestras vidas. Señor, y porque nos permites poder alabarte, poder bendecir tu nombre, poder exaltarte a ti, tú que dominas todo, tú que tienes el control de todas las cosas, tú que eres Rey, Señor. Gracias, gracias por tu amor, Señor. Gracias. Queremos tomar unos minutos antes de comenzar para adorar, para bendecir al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Sol en la mañana, tus misericordias se renuevan. Es inexplicable cómo, a pesar de todo, me consuela. Con tu perfecto amor llenaste mi corazón. Es que no puedo estar sin ti. Vivir no es vivir si no siento tu presencia en mi vida. Y es que no puedo estar sin ti. La razón de mi existir es amarte y adorarte cada día más, más y más. Junto al sol en la mañana, tus misericordias se renuevan. Es inexplicable cómo, a pesar de todo, me consuela. Con tu perfecto amor llenaste mi corazón. Y es que no puedo estar sin ti. Vivir no es vivir si no siento tu presencia en mi vida. Y es que no puedo estar sin ti. La razón de mi existir es amarte y adorarte cada día más. Y es que no puedo estar sin ti. Vivir no es vivir si no siento tu presencia en mi vida. Es que no puedo estar sin ti. La razón de mi existir es amarte y adorarte cada día más, más y más.
ser es estar cerca de ti y habitar a tus pies, mi Señor, amándote. Mi canción oirás siempre en cada amanecer. Mi buen pastor, lo que soy y seré es por ti. No te vayas de aquí y quédate junto a mí, porque si tú no estás, mi corazón sé que morirá. No te vayas de aquí y quédate junto a mí, porque si tú no estás, mi corazón sé que morirá. No existe otro lugar donde pueda encontrar lo que necesito. No hay barrera capaz de apartar tu eterna bondad y de mi camino. Y no te vayas de aquí y quédate junto a mí, porque si tú no estás, mi corazón sé que morirá. No existe otro lugar donde pueda encontrar lo que necesito. No hay barrera capaz de apartar tu eterna bondad de mi camino. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Padre. Te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos permite, Señor, poder estar en tu casa. Señor, qué bueno es haber tomado un tiempo para adorarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no hay nada mejor en este mundo que depender de ti. Queremos, Señor, orar por cada una de las peticiones, por cada uno de mis hermanos que están pasando alguna necesidad. Señor, que tú puedas ser propicio a ellos. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos. Señor, gracias porque no te has olvidado de nosotros, sino que al contrario, nos sigues amando, nos sigues cubriendo, nos sigues protegiendo. Padre, te pedimos por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, por cada uno de los pastores de la misión, por cada una de las ayudas, Señor, que tú has puesto en cada ministerio. Señor, que tú fortalezcas, Señor, las vidas de tus hijos. Señor, gracias porque eres fiel. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar esta hora para interferir en el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, el estudio de hoy se llama Disciplina en el desierto. Está en Deuteronomio 8, del 1 al 10. Disciplina en el desierto. Deuteronomio 8, del 1 al 10. El jueves pasado veíamos No te olvides. Y la verdad que pues sentí seguir estudiando
esta porción, los primeros versículos. Sí, por título, le he titulado, le he puesto disciplina en el desierto. Dice Deuteronomio 8 del 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y para que viváis, repito otra vez. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, atar y sujetar a aquellos estorbos que se puedan mover. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que amén. Hasta ahora, permítanme un momento. Amén. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, así que, amén. Ok. Hasta ahora, el periodo de Israel en el desierto solo se puede ver o se ha visto como un castigo por no haber entrado a la tierra prometida cuando Dios lo ordenó. Y eso está ahí mismo en Deuteronomio 1, cuando el Señor manda, ¿verdad?, a los príncipes, y estos dijeron de que no iban a entrar, que, bueno, un montón de cosas que pusieron ellos. Deuteronomio 1, 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Versículo 46, siempre de Deuteronomio 1. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, pareciera que el tiempo en el desierto es un castigo, ¿verdad? Así se puede ver. Y aquí se presenta desde otro ángulo, como una oportunidad para haber desarrollado la fe, como la oportunidad para haber desarrollado un carácter antes de entrar a la tierra prometida. Si podemos ver por las palabras que ellos hablaron, por las actitudes que ellos presentaron, definitivamente eran personas que no tenían fe, porque dijeron nos van a comer vivos, nos van a hacer pedazos, y no tenían fe
por el hecho de que el Señor es el que lo estaba llevando, los acababa de sacar de Egipto, de hacer muchas cosas. ¿Y cómo era posible que ahora no creyeran? Fíjese, ¿acaso no había para ellos humanamente, antes que el Señor llevara a Moisés, humanamente no era imposible, mejor dicho, era imposible, ¿verdad?, que ellos fueran libres? Y el Señor con mano poderosa los había sacado, pero hay algo muy importante aquí. Esta zona de Canaán era gobernada porque pertenecía al imperio egipcio. Si podemos hablar como imperio en ese tiempo, porque en ese momento Egipto era la potencia mundial. Entonces, los dominios de Egipto llegaban hasta donde estaba Canaán. Y si Dios había derrotado al gobierno, al imperio de ese tiempo, ¿usted cree que no iba a derrotar a Canaán? Claro, aun cuando éste tuviera gigantes. Entonces, había que desarrollar la fe. Muchas veces las situaciones, las dificultades, como lo compartía el domingo, le prometo que no había hecho, no es una secuencia, una conexión de lo que prediqué el domingo, que si no la ha visto, si no la ha escuchado, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, qué importante es ese tiempo para cambiar nuestro carácter, para desarrollar la fe, para no entrar inmaduros. Y fíjese que con el tiempo Jeremías recordaría el período en el desierto como uno de devoción a Dios. Y también lo recalca Oseas. Jeremías 2:2 dice, se lo voy a leer. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Sin embargo, el énfasis en estos versículos cae sobre la disciplina. Versículos ahí mismo de versículos 2 y 5 del capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, disciplina. Así Jehová tu Dios te castiga. Muchas veces nosotros vemos la disciplina de Dios como algo malo, y no debería de ser así, porque cuando hay disciplina en nuestros corazones, o cuando el Señor manda disciplina, deberíamos de verlo como una forma de adquirir fe y carácter. ¿Y por qué? Porque esta disciplina constituye el otro lado del amor de Dios para con Israel. Versículos, ahí mismo, de Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, aquí vemos el otro lado de la situación, el amor de Dios para con Israel. Y les dice el Señor, yo soy tu Padre y como te amo, amén, en el 5, ¿verdad? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, porque hay una corrección, porque hay un castigo, por un amor, porque no quiere que más adelante le vaya mal.
así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, el primer versículo establece nuevamente una relación entre los mandamientos y la vida. Otra vez, ese estudio, por eso estamos leyendo varios versículos. Cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Por qué estoy leyendo varios versículos? Para que usted se dé cuenta de que no solo una vez el Señor les advirtió, se los dijo a Israel, sino que se los había dicho seguidamente. Fíjese que empieza con algo, el mandamiento que cuidaréis. Eso es, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Debemos de cuidar el mandamiento que el Señor nos da. Y hay varios versículos en Deuteronomio que lo afirman. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y 11:16, Deuteronomio 11:16, guardaros pues que vuestro corazón no se infatúe, pues que vuestro corazón no se infatúe, oiga, que no se infatúe, perdón, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. El Señor empieza con algo en el versículo 8 y es el mandamiento que debes guardar. El mandamiento que el Señor nos ha dado es que hagamos su voluntad. Y dentro de su voluntad es que obedezcamos a su palabra. Mire, entonces aquí se apoya con el llamado de acuérdate, guardaréis, o guarda, o guarda en tu corazón, guárdate de esto. Acuérdate, refiriéndose a la manera en que el Señor los guió por el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdate que estos 40 años en el desierto no se te olviden, no los ignores. Hermano o hermana, usted no y yo no debemos de ignorar las veces que hemos tenido alguna dificultad en nuestras vidas, las veces que nos ha ido mal, las veces que ha tenido el Señor, ha permitido el Señor que venga una corrección para poder reorientarnos otra vez, encaminarnos de nuevo a la senda correcta. Y le dice en el versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Entonces, la obediencia a Dios no es solamente un asunto del entendimiento. Obedecer a Dios no es únicamente porque entiendo algo, sino de la voluntad y el corazón. Yo entiendo de que no debo de ir a más de, para ponerlo igual,
No, en la carretera no me permiten ir a más de 65 millas por hora. Eso es equivalente en otros lados donde la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora. Es lo mismo. Entonces, cuando yo entiendo de que no debo de ir, la voluntad y el corazón se tienen que sujetar a no ir más de eso. Pero la obediencia a Dios no es únicamente del entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que no debemos de ir más rápido de esa velocidad y vamos a 66, 67, 68, 70 millas o vamos a 110, 115 kilómetros por hora y vamos avanzando? Entonces es muy difícil la situación que podemos tener. Entonces, dice el Señor, guarda el mandamiento que yo te doy, porque es necesario guardar el mandamiento. Porque ya lo vimos en la enseñanza anterior, todas las bendiciones que vienen. Pero fíjese que el Señor le dice a Israel con respecto a en estos versículos, como en el 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, si usted pudiera hacer una evaluación, ¿cuántos de nosotros podríamos... Mire, lo más fácil es siempre acordarnos de todo lo malo que nos ha pasado. De lo bueno hasta nos podemos olvidar. Pero de las situaciones difíciles, duras y malas que hemos vivido, de todo sí nos acordamos. Entonces, ¿quién de nosotros no se acuerda de lo, pongámoslo así, de lo mal que nos ha ido los últimos 20 años? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40. ¿Para qué? Para afligirte. Para probarte. ¿Por qué para probarte? Y aquí dice, aquí hay algo muy claro. Dice, para saber lo que había en tu corazón. Es increíble que el Señor permite muchas situaciones en nuestras vidas, no con el fin de destruirnos, sino con el fin de que nosotros podamos evaluar qué hay en nuestros corazones, que nosotros podamos ver lo que hay dentro de nuestros corazones. Porque si el propósito del Señor sería destruirnos, ya nos hubiera matado, así de simple, hace años nos hubiera hecho pedazos. Pero si seguimos vivos, ¿por qué será? Le dijo a Israel el Señor, estos 40 años que te he traído, y podían decir, estos 40 años que no he tenido abundancia, estos 40 años que no he tenido nada. ¿Qué tenía Israel en el desierto? No tenía casa, no tenían dinero, ¿a dónde iban a comprar? No tenían comida, no tenían agua. Porque la comida dependía de lo que el Señor les mandaba con el maná. O cuando pidieron carnes y el Señor les mandó aves. No tenían un lugar específico o propio para vivir o para dormir, sino que dormían en el desierto. Pero en el desierto fueron preservados. No tenían un arroyo para ir a tomar agua, para decir hoy vamos aquí, sino que dependían del agua de la roca. Y entonces el Señor permitió todo esto en las vidas de ellos para que ellos sacaran, para que ellos expresaran todo lo mal. Y entonces podemos decir, entonces el Señor lo que quería es verlos amargados. No, no era eso. Lo que el Señor quería es que ellos se dieran cuenta de todo eso que había en sus corazones. Y muchas veces Dios tiene que permitir situaciones difíciles para que nosotros expresemos cosas y expresamos cosas feas. Mucha gente ha llegado a decir, es que Dios no me ama, es que Dios se ha olvidado de mí.
Esta semana miraba el caso de una persona que yo conocí hace muchos años como una persona cristiana. Y como las cosas no le funcionaron, o mejor creo yo, déjeme ponerlo de esta manera, y las cosas no le salieron como él quería, y Dios no permitió eso, pues esta persona regresó, no sé si regresó no sé si regresó porque no sé si él creció en el Evangelio, pero ahora lo veo y está en el mundo, está haciendo todo lo que no tenía que hacer. Me recuerdo en una ocasión escuchar a esta persona, hace muchos años, le estoy hablando alrededor de unos 15 o 16 años, y empezar a hablar y que no sé qué, y que he dedicado mi vida al ministerio, he dedicado mi vida al servicio, y esto no sale bien. Ahora, Dios conoce los corazones, y probablemente en el corazón de él, no sé, déjenme ponerlo de esta manera, no había algo genuino, tal vez estaba buscando él algo material, tal vez él estaba buscando fama. El que dirigía la alabanza en un grupo y ellos andaban tocando por todos lados. ¿Será que él tenía fama? Perdón, había deseo de ser famoso, de triunfar en lo musical. El Señor permitió esta disciplina en Israel para que ellos pudieran sacar todo lo que había. Y cuando lo sacaron, 40 años, que significa prueba, ¿verdad? Cuando lo sacaron, entonces hubo una liberación en sus corazones, en sus almas, hubo un crecimiento de fe, hubo un crecimiento de madurez, y ahora podían entrar a la tierra prometida, pero aún a pesar de todo lo que les había pasado, el Señor les dice, no se olviden de dónde o lo que has vivido. Y el Señor le repite, guárdate, versículo 1, cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. Oiga, ¿qué estaba diciendo? Para que disfruten la tierra. Después dice, y seáis multiplicado, que todo lo que ellos hicieran diera fruto, multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, la obediencia a Dios no es solamente un asunto del entendimiento. Como le ponía el ejemplo de la velocidad, el cartel dice a 65. La obediencia no solo significa, yo sé que no debo de ir más de 65, pero ¿qué tengo que hacer yo? Mi voluntad tiene que hacer que vaya a 65. Si yo me paso a 66, ya estoy quebrando la ley. Ya estoy quebrando el mandamiento. Y muchas veces nosotros en lo espiritual jugamos a, no me pasa nada. No me va a ver. Porque ¿quién de nosotros no va manejando y va viendo si no hay un policía, verdad? Y va viendo así como si no se aparece la patrulla, y ir detrás de otro, y ir ahí, ¿verdad? Tentando 65, 70 y bajo a 68. Pero en lo espiritual no podemos jugar de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está propenso a seguir sus propios deseos. Ese es nuestro problema. Entonces, fíjese que este sentido que transmite Deuteronomio es muy fuerte en cuanto a la debilidad humana. Si usted lee Deuteronomio con cuidado, ya leímos varias citas, pero no quiero volverlas a leer, pero usted se da cuenta en las citas, está hablando fuertemente, lo recalca a cada momento, de ese sentido en cuanto a nuestra debilidad humana. Guárdate, no olvides, hazle caso, confía en el Señor, y empieza Deuteronomio a mencionarlo mucho más en el libro, ¿verdad? Y explica el por qué nos da este tipo de mandamientos. Y este estilo de enseñanza es repetitivo. Vamos a encontrar a lo largo de Deuteronomio
de la última. Mire, ¿por qué? ¿Por qué es repetitivo? Bueno, porque Israel ahora estaba al borde, ya tenía enfrente Deuteronomio. Y eran las últimas, perdón, tenía enfrente Canaán. Ya estaban al borde de poder entrar a Canaán. Y dentro de poco tiempo, Moisés iba a ser quitado. Y entonces, por medio del siervo Moisés, el Señor en Deuteronomio les repite una y otra vez: no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, guárdate, haz caso, haz la voluntad de Dios. Nosotros somos los que alargamos el tiempo muchas veces en el desierto. Hasta que sacaron ellos. Muchas veces el Señor permite todo esto, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestros corazones. Entonces, en el desierto, quiero ir avanzando, los israelitas se habían visto privados de todas aquellas costumbres. Déjeme ponerlo de esta manera: todas aquellas costumbres, porque recuerde usted que Israel en Egipto era esclavo, no eran libres, ok. Pero de una u otra manera ellos habían tenido costumbres, se habían acostumbrado a la forma de vida de Egipto, porque ahí habían nacido, a ellos ahí habían nacido. Y miren cómo son las cosas, que aunque nacieron en Egipto, no se consideraban egipcios, porque se los habían recalcado desde pequeños. Entonces, y ellos estaban acostumbrados a ciertas cosas que eran lo que necesitaban para vivir. Tenían un lugar donde vivir, un tipo de alimento, etcétera, unas cosas. Porque aún como esclavos en Egipto, sabían de dónde podían obtener la comida. Pero hoy en el desierto, no. Por lo menos ellos en Egipto sabían a dónde, si les pasaban dejando un poco de comida. Eran esclavos. Es que no se nos olvide que nosotros en el mundo éramos esclavos. Entonces, en Egipto tenían cómo comer, o de dónde ir a tomar para comer. Pero ahora en el desierto, ¿de dónde iban a ir a obtener comida si no había nada? No habían tiendas, supermercados, mercados, no habían puestos de comida, no habían puestos de frutas o de verduras, no había nada. Ellos no eran gente del desierto. Ellos no estaban acostumbrados a vivir en el desierto. Y la vida en el desierto era dura y era una amenaza de muerte. Porque no sé si lo leímos. Amén. Lo que leímos el jueves pasado. Dice el versículo 15, ahí en Deuteronomio 8. Oiga, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre, para que al futuro te hiciera bien. Entonces Israel no era gente del desierto. Ellos nunca habían vivido en el desierto, no eran nómadas. Pero hay algo muy interesante, muy importante que no debemos dejar de pasar desapercibidos. Y es que el Señor
los guardó. Puede ser que usted esté pasando una dificultad muy grande, pero el Señor hasta el día de hoy no nos ha dejado. No hemos tenido lo que hemos querido. Probablemente nuestros sueños, nuestras metas cambiaron. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Probablemente estamos en esa etapa en la cual estamos sacando y tal vez nos sentimos amargados, decepcionados, tristes, cansados, ya no queremos, ya quisiéramos que la vida se acabara, pero el Señor no nos ha dejado, no se ha olvidado de nosotros. Por eso dice, cuídate de poner por obra lo que yo te mando. ¿Dónde está eso? Bueno, mire, acompáñeme a Éxodo 16:3. Éxodo 16:3. Veamos lo que sacaron. Oiga lo que deseó Israel. Éxodo 16, vamos a leer el 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, oiga, toda la congregación, todos murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmuraron, estaban sacando estaban mostrando toda la podredumbre que había en sus almas, en sus corazones. Y les decían los hijos de Israel, oiga lo que llegaron a decir, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oiga, estamos pasando una situación difícil y hubiera sido mejor que Jehová nos hubiera matado allá con los primogénitos de los egipcios. Y oiga lo que dice después, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, estos no eran personas del desierto. Ellos no eran personas del desierto. Pero el Señor en el desierto los preservó. Y en el desierto ellos se enojaron contra Aarón y Moisés y le dijeron, oiga, ¿no cree que eso hay que tener mucho cuidado lo que estaban diciendo? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. Oiga, esto parece raro porque que yo sepa, no sé si pasaba, pero los esclavos, no creo yo que Egipto le diera tanta comida a esclavos. Nos sentábamos a las ollas de carne, que decir que eran ollas y ollas y ollas, abundancia de comida, eran esclavos. Porque a eso habían llegado, eran esclavos. Entonces, ¿qué era este tiempo en el desierto? Bueno, eran tiempo para probar su fe en Dios. ¿Qué es un tiempo en el desierto? Es el tiempo para probar nuestra fe en Dios. ¿Y cómo el Señor les hizo probar su fe? ¿Cómo les hizo probar su fe? Con hambre. Mire qué increíble. Y es un método para muchos ser probados. La escasez. El hambre era una prueba de que ellos no podían sobrevivir sin la provisión de Dios. ¿Qué hubiera pasado
por favor, comprenda esto. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera mandado maná? Capaz se mueren de hambre. Y entonces el Señor les dijo, todos los días en la mañana que ustedes se despierten, van a encontrar ahí el maná, que era una semilla, y esta semilla se llevaba a moler, era como una semilla blanca, no es que caía el pan directamente, no, esto se llevaba, se molía, se hacía como una harina y se hacía como el pan. Había que trabajarlo. El Señor no solo les mandó para que no hicieran nada, no, había que ir a recogerlo, molerlo y cocinarlo para después comerlo. No es que solo lo comían, ay sí cayó maná, pan caído del cielo. No, eso no significa maná. Maná significa, ¿qué es esto? Entonces el hambre era una prueba de que ellos no podían sobrevivir sin la provisión de Dios. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos tiene que probar de una manera para que podamos creer de que el día siguiente, cuando nos levantemos, va a haber maná para que lo hagamos? Y manda un milagro, porque el que descendiera maná era milagro. Un pan que no comieron tus padres. El Señor les estaba diciendo, tu padre fue esclavo, nunca fue libre, y ahora tú eres libre. No te pierdas, porque ahora tú eres libre. Tu padre, oiga, le estaba diciendo, tu padre murió esclavo. En otra palabra le estaba diciendo, tu padre murió esclavo. Tú no morirás esclavo, tú morirás libre. Otro milagro, agua de la roca. Otro milagro, la nube de día y la columna de fuego de noche. Otro milagro, que no los atacaban animales, que abrió el mar. Otro milagro y más milagros y más milagros. ¿Y qué más tiene que hacer el Señor para que nosotros nos guardemos para Él, para que cumplamos su palabra? Esto muestra o mostraba a ellos que el Señor era capaz de llenar sus necesidades. El Señor es capaz de llenar nuestras necesidades. No necesitamos nada más. Le voy a leer lo que dice Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Y fíjese que ocupa, hay algo muy, volviendo a Deuteronomio 8, dice en el 3, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para saber, oiga, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sí, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Son las mismas palabras que el Señor Jesús iba a utilizar contra Satanás cuando en Mateo 4:4 le dice, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Fíjese que el Señor ocupa estas palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá. Oiga, sino que usted y yo vivimos por la palabra que sale de la boca del Señor. Quiere decir que aun cuando el Señor permite o manda una disciplina, eso es
para que podamos vivir alguna dificultad. ¿Por qué? Porque cuando cuando estos 10 príncipes no quisieron entrar a conquistar Canaán y contaminaron a todo el pueblo, cuando el Señor dijo, entonces van a errar, eso hacía para preservarlos. Murió esa generación mala, pero la que venía detrás tuvo vida. Entonces esto no son un contraste entre la vida del espíritu y la del cuerpo, por las dificultades que nosotros pasamos, ¿verdad? Por las situaciones, porque hay unas cosas que son para probar nuestro espíritu y otras son para probar nuestra alma, nuestro cuerpo. Y ellas manifiestan que todo lo de la vida viene de Dios, no importa lo que sea. La tierra prometida ahora es un sueño hecho realidad. Del Deuteronomio 8, del 7 al 10. Porque dice, porque Jehová tu Dios te introduce. Oiga, ahí está la clave. Esto ya era realidad. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Oiga todo lo que estaba diciendo que iban a tener. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto es el mejor cumplimiento. Oiga todo lo que les iba a pasar. Ahora, buena tierra para sembrar. En el desierto no se puede sembrar. En la buena tierra sí. Tierra de arroyos, no de un arroyo. Quiere decir que van a tener. Entonces, 7. Buena tierra, decía, para sembrar. Tierra de arroyos, donde había mucha agua, de fuentes, de aguas y de manantiales que brotan en vegas y montes. Oiga, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, porque yo creo que así habían comido ellos todo el tiempo el pan en Egipto, con escasez. A diferencia en el desierto comían con medida. Podían comer lo que quisieran, pero era solo para eso, con escasez. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Jehová te habrá dado. Ahora, ¿por qué vivieron el desierto? Aquí quiero ir concluyendo. ¿Por qué Israel vivió ese desierto horrible, fuerte? La palabra que usted le puede decir. ¿Por qué nosotros vivimos dificultades, angustias, tribulaciones, pruebas dolorosas, momentos difíciles, momentos amargos, momentos tristes? Para poder valorar lo que Dios da. Y esto debemos guardarlo en nuestras mentes. Y esto se expresó a gente que solo había conocido la vida en el desierto. Antes de terminar, quiero que usted me pueda comprender esto. El pueblo que sale
las personas adultas, ¿sí? Todos los que salen de Egipto, que estos tenían conciencia, ¿verdad? Porque mientras uno está pequeño, uno no tiene conciencia. Es decir, conciencia me refiero a que muchas veces uno, cuando está pequeño, no sabe por las dificultades que pasan los papás. A eso me refiero. Uno no se da cuenta, mientras uno está pequeño, no se da cuenta si donde uno vive hay mucha maldad o no, si es peligroso o no, sino que hasta que ya uno crece, uno empieza a darse cuenta si el lugar donde vive es agradable, es bonito. Mientras uno está pequeño, uno no sabe a qué clase social pertenece. Si uno pertenece a una clase de gente que tiene dinero o gente que es pobre. Mientras uno está pequeño, uno no sabe, no entiende eso. Eso lo entiende hasta que uno empieza a madurar o crecer. Bueno, a lo que le quiero llegar, a lo que quiero decir es esto. La gente que sale de Egipto no habían conocido el desierto. ¿Ok? Ellos no habían conocido o no habían tenido una vida de desierto. Pero por ser una mala generación, quedaron en el desierto. Ahí murieron. Ahora el Señor le habla a los que habían vivido únicamente en el desierto. Son dos diferentes tipos de personas. Para que tal vez puedan tener un poquito tal vez darme un poquito más a entender. Es muy diferente cuando una persona adulta, como en mi caso, yo vengo de otro país, de otra costumbre. Entonces yo dejo mi país y me vengo para acá. Entonces yo tengo un background de mi cultura allá. ¿Ok? Pero si yo tuviera un hijo de 5 o 6 años y lo traigo conmigo y él crece aquí, él no tiene ese background de la cultura de mi país, sino que él agarra esta cultura. Él aprende a hablar el idioma, la comida, la forma de comportarse. Entonces, cuando este niño crece, ¿qué ha vivido? La vida de este país, no la vida de mi país de origen. Entonces, esta generación que estaba por entrar, oiga, esta generación que estaba por entrar a Canaán, únicamente conocían el desierto. Y sus padres que murmuraron, conocían Egipto. Y de los que murmuraron, solo 2 entraron a la tierra prometida. Entonces, es necesario entender esto. Mire, yo espero que me esté dando a entender qué importante es que para poder entrar a Canaán había que experimentar vivir en el desierto. ¿Y la vida en el desierto es fácil? No, es dura, es fuerte. Pero la vida en el desierto era la que me iba a permitir entrar a Canaán. La vida difícil, las dificultades son los que nos van a permitir tener una vida espiritual. Y ya teniendo una vida espiritual firme en el Señor, empezamos a conocer, a aprender, a valorar un montón de cosas. Y es lo que nos va a mantener para poder ser tomados por Él. Y termino con esto. Deuteronomio 6, versículo del 10 al 12. Oiga, estas palabras son expresadas únicamente a los que habían conocido la vida del desierto. Deuteronomio 6, versículo 10 y 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, les recuerda desde dónde venía la promesa.
en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mire qué importante esto. Le dice, tú no has edificado esto. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Les estaba diciendo, vas a llegar a un lugar en donde ya van a haber casas que tú no hiciste. Y estas casas van a estar llenas de todo bien que tú no llenaste. Es como que tuviéramos una casa hoy y llegamos a una casa y ya esté amueblada. No trabajamos ni por la casa y no hemos trabajado por comprar los muebles y todo lo demás. Y lleguemos y nos digan, esta casa es suya. Y uno diga, ¿qué? Y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y llegue al patio de la casa y agarre una manzana o una naranja y me la coma en el momento. No tengo que esperar a sembrarlo y los años para que crezca. No. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, o de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿qué les da el Señor? Agua en abundancia. ¿Qué les dio? Muchos frutos, muchos productos de la tierra. Hasta cobre iban a sacar. Algunos lujos como olivos, aceite, miel. La bondad de Dios para nosotros la valoramos mejor después que hayamos vivido una escasez. Pero para valorarlo debemos de vivir y de pasar ese desierto. ¿Para qué sirve el desierto? Para sacar todo lo que hay en nuestras almas. Mientras usted y yo no saquemos todo eso que hay en nuestra alma, ¿qué puede ser? Rencor, amargura, tristeza, un montón de cosas feas que pueden haber en nuestras almas. Mientras nosotros no nos despojemos, no lo saquemos, no vamos a poder disfrutar de la bendición que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Amén. Esperando que el Señor nos haya hablado en esta noche. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora, porque qué bueno, Señor, es que tú hables a nuestras vidas. Señor, que pueda quedar en nuestros corazones, que podamos ser fiel a ti. Guárdanos, cúbrenos, bendícenos. Padre, llévanos con paz y con bendición. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Hermanos, recuerden, el domingo a las 8:30 de la mañana nuestro servicio, para que también nos puedan acompañar en la transmisión. Así que el Señor les bendiga.